decirle un mensaje para la familia de Permiso, permiso. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué puede decir la familia? Permiso. Juan, algo para decir. La familia dijo que se iba a hacer justicia. ¿Están arrepentidos de lo que pasó? ¿Qué le dijo el resto de los chicos adentro cuando se despidieron? Permiso, Tomé algo para decir usted. permiso, ¿Cómo fue la despedida con los chicos? permiso. Algo. ¿Están bien? Un mensaje para la familia. Permiso. Ayer, a poco de comenzar nuestras crónicas de la tarde, ustedes vivían con nosotros en vivo estas imágenes. Estábamos en vivo en Dolores, viendo cómo estos dos jóvenes, estos dos rugbyers, dejaban el penal, recuperaban su libertad. Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino volvían a Zárate. Este episodio, que fue esperado por nuestras cámaras y que pudimos registrar en directo y compartir con ustedes, generó un verdadero cimbronazo emocional en un montón de gente. Para empezar, en la familia de Fernando Báez Sosa, el chico que fue asesinado el 18 de enero, en esa madrugada fatal. Y también generó una enorme estampida en Zárate. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo este caso con mucha atención. Vamos a tener móviles en directo para registrar lo que pase de aquí en más con esta historia. Por lo pronto ya les adelanto algo. La defensa está pensando pedir la prisión domiciliaria para los 8 rugbyers que continúan bajo proceso y con una carátula muy grave. Pero vamos al contacto de nuestros móviles. En primer lugar vamos a Nacho Juliano, que está en Zárate. Contanos qué se vive, qué se piensa y qué se siente ahí. Bueno, Mónica, acá estamos donde pasó anoche su primera noche en libertad Juan Pedro Guarino. Acá llegó acompañado por su tío luego de recuperar su libertad. Y en un barrio muy cercano, de hecho tenemos una imagen aérea para que vean ustedes la distancia en la que están los dos liberados. En un barrio privado aquí al lado también está Alejo Milanesi, el otro chico que fue liberado ayer del penal de Dolores. A ver, uno imagina que ellos, si quieren, ahora nos están viendo por televisión. Ayer lo charlábamos. Van a tener recién ahora un contacto en primera persona de todo lo que generó, todo lo que causó, todo el revuelo de este aberrante crimen de Fernando Báez y cómo se está viviendo tanto aquí en Zárate como en el resto del país. Lo decíamos, los chicos llegaron un 16 de enero a Villa Gesell, haciendo las cuentas pocos días a cumplirse un mes. Por primera vez, tanto Alejo Milanesi como Juan Pedro Guarino durmieron nuevamente en sus camas, se dieron una ducha en sus casas, se reencontraron con sus familias después de haber estado detenidos en el penal de Dolores, después de haber estado con los otros 8 rugbyers que están allí en la alcaidía, que están entre ellos pensando qué es lo que va a pasar ahora. Vos adelantabas recién esta medida del defensor Hugo Tomei, que va a pedir la prisión domiciliaria para cada uno de ellos. Pero déjame decirte también que todavía sigue este pacto de silencio. Mientras tanto estamos atentos aquí a los movimientos, porque esta es la entrada aquí del barrio. Tenemos entendido que desde que ingresaron tanto Milanesi como Guarino aquí a sus domicilios no han salido del barrio. Guarino llegó acompañado por su tío acá a la puerta, Mónica. Y su tío contó algunos detalles de la intimidad de ese reencuentro. Contó que se abrazaron con sus padres, con él. Contó que lloraron. Contó que se hizo justicia con Guarino porque recuperó su libertad. Y también decía que estaba tranquilo porque sabía que Guarino no había hecho nada. Al menos esto es lo que dijo el tío y lo que también sostiene la fiscal, que todavía no tiene elementos para vincularlos con el crimen de Fernando, por eso le dio la libertad a cada uno de ellos. Vamos a Sin recordar... embargo, Mónica, Sí. hoy temprano estuvimos en Zárate. Sí. No, Decime. te escucho. Quería transmitirte esto también, cómo se está viviendo el clima en Zárate, en el centro. Estuvimos recorriendo las casas de los familiares de los otros detenidos, de los 8 que todavía permanecen en el penal de Dolores. A ver, el resultado de estas visitas a las casas es que los padres todavía no quieren hablar con la prensa, los vecinos tampoco quieren involucrarse mucho en agregar información, en acercarnos datos. Hay un clima realmente complicado en Zárate, está muy revolucionada la ciudad por lo que sucedió, por estos 10 chicos de esta ciudad que están involucrados en el crimen de Fernando, ahora 8 que son los detenidos.
Y por ejemplo, información de último momento, se han suspendido eventos masivos en el municipio de Zárate. Esta fue una decisión del propio intendente. Se suspendió un festival de tango que estaba previsto, también otros eventos, un poco por la conmoción del crimen y otro poco por creerlo también de mal gusto que haya un festejo en la ciudad sabiendo lo que sucedió, ¿no? Lo que estás diciendo tiene que ver con alguna de las preguntas que nos hacíamos ayer, porque ayer al verlos salir nos preguntábamos, primero, una vez que salgan, van a tener un contacto directo con la conmoción social que generó este caso. Y cuando lo tengan, ¿se van a abrir de ese pacto de silencio? ¿Serán capaces de hablar, de dar herramientas a la justicia, estando ellos ya prácticamente afuera de la causa con todo lo que eso significa para sus vidas personales y como impacto en la vida de los cercanos a la víctima? Porque los papás de Fernando están muy conmocionados también por esto, porque sus patrocinantes les han dicho que acá había 10 en la escena y que cada uno de ellos tenía algún grado de participación. Pero al tomar conciencia de esa conmoción, ¿cómo van a funcionar? ¿Colaborarán con la justicia para que se sepa la verdad de manera absoluta o no? Esta sería la pregunta que nos hacemos. En este momento, en Zárate, lo que hay debe ser muchos sentimientos muy encontrados. Por un lado, querrán encontrar la paz de una comunidad después de haber estado de los medios todo el tiempo por esta historia, y por otro lado, tendrán miedo de que no se haga justicia y que aquella historia y los mitos de los hijos del poder se consoliden. Ahora, quizás, Mónica, estas personas no hablan porque no están completamente desvinculados de la causa. Quizás no están ni cerca de estar desvinculados de la causa. Todo lo contrario, simplemente lograron no estar en prisión, seguir el proceso en sus casas, pero lejos están de estar, valga la redundancia, desvinculados de la causa. Porque se lo sigue investigando, se siguen analizando videos. Recordemos que hay muchos videos que nosotros no conocemos, que están en la causa, como por ejemplo los domos municipales, donde se lo ve a Milanesi, donde se lo ve a Guarino, que están en la zona. Podría aparecer algún elemento, algún indicio, pues están imputados, y volver a la cárcel. No han quedado fuera de la cárcel. Podrían volver a la cárcel. Sí, Cristian. Sí, están Además, especialmente el esperando lo que cotejo de decía. ADN, agrego eso nada más. Claro, Sí, Nacho decía lo del cotejo de ADN. Se ha trascendido que uno de ellos tiene una lesión que bien pudiera corresponderse con las uñas de la víctima. Hasta que no tengamos los resultados de ese cotejo de ADN, no vamos a saber si están la fiscal desvinculados o no. Lo explica eso, dice la fiscal. No podemos corroborar que esa lesión sea producto de la golpiza, del asesinato, de la defensa o del intento de defensa de Fernando. Sabemos que existe la lesión, que es una lesión lineal en la parte de arriba de la mano, pero no podemos corroborar que sea de ese momento. A ver, están en casa. Están mucho mejor posicionados. Mucho mejor posicionados que los que están en Dolores. Que después nos vamos a parar y vamos a analizar esto de la prisión domiciliaria, porque eso sí va a generar una estampida. Sí. Va a generar una fuerte conmoción en el caso de que llegara a darse. ¿Pero con quién estás, Nacho? Contanos. Sí, estamos, Mónica, con Carlos. Él es periodista aquí de Zárate, editor de un portal aquí local. Y también estamos con Andrea, ella es vecina de Zárate. A ver, Carlos sabe todos los pormenores de toda esta historia, de quiénes son los involucrados, tanto los Pertossi como el resto de los rugbyers. ¿Qué está pasando día a día acá en Zárate? Andrea también, como vecina, nos puede transmitir qué se está viviendo, el clima que se vive aquí en la ciudad de Zárate. Ellos dos, aquí ya te están escuchando, Mónica. Bueno, me gustaría primero escuchar, Andrea, le doy por supuesto las buenas tardes a los dos en nombre de nuestra audiencia. Pero, Andrea, ¿qué sentís vos que está pasando? ¿Qué tenés para contarnos? Sí, la ciudad está muy convulsionada y está muy dolida por el hecho que todos ya sabemos. Pero no deja de ser un hecho muy doloroso, ¿no es cierto?, para todos. Más para uno que uno tiene hijos y adolescentes. O sea, lo que sienten es lo que vos crees que está sintiendo la gente que te rodea, por lo menos allí en Zárate, es una sensación de conmoción, de dolor, de un poquito como de cómo puede ser que nuestra sociedad esté en esto, o es miedo a que la causa quede impune, de que se articulen resortes de poder para proteger a los hijos de Zárate que ahora están en Dolores. ¿Cómo la ves? ¿Desde qué lugar lo están viendo? Yo, desde el lugar de mamá, me gustaría que todo se aclare y quien tenga que pagar lo que hizo, que lo pague. Como mamá te hablo. Como sociedad, todos queremos justicia y nada, que salga todo
a la luz y se sepa bien qué fue lo que pasó y esclarecer todo el caso. Bueno, Carlos, ¿y cuál es tu visión en este momento, ya como periodista con una mirada un poco más perfilada profesional sobre este tema? Mira, yo creo, lo comentaba otros colegas esta mañana, ¿no? Desde el 18 de enero a la mañana, cuando los zarateños nos terminamos de desayunar o confirmar este horrendo crimen que ocurrido en Gesell, fuimos pasando primero de la sorpresa a la incredulidad, pensando que por ahí eran corrillos de redes sociales, después a la estupor, que al final se terminó mezclando con el dolor y la bronca, ¿no? Y como respuesta a todo eso, 4 días después hubo una marcha aquí en Zárate que, de las que yo me recuerde, debe ser una de las más importantes, de fuerte repudio a todo esto que pasó en Gesell. Ahora, vos cuando te enteraste de lo que había pasado, las sensaciones estas que nos estás contando, cuando conociste los nombres de los chicos involucrados, ¿encontraste explicaciones, encontraste referencias? ¿Son gente que vos conocías, familias de las que tenías noticia? ¿Cuál fue la sensación como periodista? No, realmente fue sorpresa porque son familias que en su mayoría son muy conocidas socialmente en la ciudad. Y por eso yo creo que no solamente el estupor de nosotros como periodistas, sino de la sociedad en general. Y en relación a los demás, creo que a partir de ahí, a partir de ese 18, que yo soy de los convencidos que esa fecha va a producir un quiebre aquí en Zárate. Sí, comenzaron a confirmarse rumores que venían circulando desde hacía mucho tiempo en relación al comportamiento, no de los 10, pero sí puntualmente de 3 o 4. Mónica, sí, quédense ahí, estamos abriendo la conversación a nuestro Mónica, colega. hay un detalle, lo que escribe ayer la fiscal, que comprende a los 10, que no comprende a los 8 que quedaron detenidos. Leo una pequeña frase que me parece que es interesante, donde la fiscal dice a partir de el momento en el que los 10 estaban en conciencia de que habían asesinado a Fernando. Recordemos que ayer contábamos que uno de los Pertossi dice: Fernando caducó, el pibe caducó. Y dice la fiscal que el mensaje lo habían visto los 10, que tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando. Pese a lo cual, todos huyeron del lugar y se escondieron. No habla de 8, habla de 10. Quizás 10 no fueron los que le pegaron y lo mataron, pero todos se fueron y todos se escondieron. Y escuchen esto: no solo despreciaron la vida de Fernando al agredirlo, dejándolo vivo e inconsciente, sino que huyeron para lograr su impunidad sin siquiera intentar auxiliarlo. Sin siquiera intentar auxiliarlo. Ahí no son los 8, ahí son los 10. Porque Guarino y Milanesi supieron que Fernando se había muerto. Por ahí no lo asesinaron, por ahí no le pegaron, como dice la fiscal. Pero no lo fueron a socorrer, lo abandonaron, lo dejaron tirado, dejaron que se muera, sabiendo que ese chico estaba agonizando. Bueno, esto es lo que genera esa sensación de tanta angustia, de tanto desasosiego en los papás de Fernando, en los amigos de Fernando y en Julieta, la novia de Fernando, que ayer que se cayeron en un pozo de oscuridad al enterarse de esto, porque sentían que lo primero que sintieron es que podía quedar en la impunidad el caso de la muerte de Fernando. Pero Mónica, ayer Martín leía los chats y Lucas Pertossi daba cuenta que quedó merodeando la zona para ver el resultado de esa golpiza. Porque acá nos preguntábamos la semana pasada, ¿sabían, no sabían? Aquí no hay dudas de que ellos se quedaron para ver el resultado, porque si no lo planeaban matar, al menos sabían que le había dado Déjame preguntarle terrible. a Cristian, en una escena de un crimen, donde hay un grupo que está participando, esta escena, la que estamos viendo, la que estamos viviendo, un hecho de la vida real, ¿no? Hay 2 personas que se ven involucradas, quedan en esa situación y quedan sin participar directamente en la golpiza, pero tampoco sin ayudar. ¿Qué tipo de caracterización penal hay para ellos? Mira, Mónica, primero una pequeñísima aclaración. Todos saben o han podido descubrir cuál es, en principio, mi idea. Yo no creo que aquí hablemos de 10 chacales, de 10 asesinos que fueron en concurso premeditado a matar o por placer. Yo estoy muy lejos de esa posición. Pero hay cosas que me llaman mucho la atención, a pesar de esta introducción pequeña que acabo de hacer. No me gusta este video que vemos, no me gusta a 2 personas que acaban de tomar conocimiento que caducó, como dijo uno de ellos, y que están sentados ahí comiendo ligeramente una hamburguesa.
No me gusta haber leído esa autopsia, no es lo que yo pensaba de una autopsia. Hay coartada? muchos golpes. ¿Es coartada, Cristian, esto? No, no. ¿Por qué pensás no, que se no, fueron a no, cortar? no, ¿Vos creo- pensás que es La verdad coartada? es que no puedo darle una ¿O que respuesta intentaron hacer una porque coartada? el hecho es muy evidente Es para poder usar agraviante, es esto como agraviante una- a la sensibilidad de cualquiera pensar que dos jóvenes salen y se van a desayunar, a comer una hamburguesa. Me parece una falta completa de conciencia de lo que ha sucedido. Me llama muchísimo la atención, porque no son personas que sean inconscientes. Me llama muchísimo la atención. Me habla muy mal de incluso mis propios pensamientos anteriores. Mónica. Incluso estoy tendiente a empezar a pensar que esto no fue un homicidio con dolo eventual, que no fue un homicidio preterintencional, que no fue un homicidio... Pues sí que jugaban a matar, jugaban a ver que te mato, vení que te mato y me llevo el trofeo. Evidencias, son pequeñas circunstancias que se van sumando a una causa que me hacen pensar que estaba yo, tal vez, un poco alejado de la realidad del expediente, pensando que eran chicos que salieron, se pelearon y se les fue la mano. A ver, el abogado, tenemos- el que es abogado y que es abogado penalista tiene que pensar cuáles son las posibilidades de que el que vas a defender, en el caso de que estuvieras defendiéndolo a ellos, no sea culpable o que tenga algo que lo exculpe. Perdón, Lo Mónica. que pasa es que vemos pero, eso y nos digo, desconcertamos. con respecto a si sabían, si ya sabían o si estaban tramando cómo ocultarlo. Digo, después de haber hablado con muchas personas de Zárate, porque fuimos consiguiendo los videos que grababa Lucas Pertossi, los videos de las otras peleas, donde aparece un Milanesi también golpeado fuertemente. Hay un video, digo, porque Milanesi tampoco es un nene de pecho, como se dice, porque está grabado en varias oportunidades peleando también. Pero digo, teniendo en cuenta este accionar, que era fin de semana tras fin de semana, hay quienes se animan a decir en Zárate que Lucas Pertossi volvió a la escena, que él no sabía que era del crimen, pero sí de una brutal paliza, para filmar o para interiorizarse de lo que habían hecho. ¿Para qué? Para después mostrarlo. Por eso él va grabando desde el momento cero, en que lo sacan del boliche, va filmando paso a paso qué es lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos, ser echados de un boliche por el Patovica también Ahora, contaba como una hazaña. Ahora, acá queda claro que fueron absolutamente torpes después de haber asesinado a Fernando, porque es lo que recién decía Germán, que es cuando Pertossi avisa y cuenta, dice este chico, este pibe por Fernando caducó, lo deja en un audio. Nosotros lo leemos porque está transcripto, pero es un audio. Está la voz de Lucas Pertossi diciéndole a todos... Caducó. Es una Yo voy a torpeza volver en un evidente. ratito. Torpe. Perdónenme, yo voy a Pero- volver y le voy a preguntar a Enrique muy especialmente qué piensa de estas imágenes que estamos viendo, ¿sí? Porque la verdad que es muy impactante ver cómo se desplazan estas dos personas después de haber vivido algo así. Pero están los estudios Valeria Carreras, que es abogada de la familia de Fernando, porque trabaja dentro del grupo del doctor Fernando Burlando. ¿Qué les pasa a ustedes ¿Puedo cuando ven hablarte de esas esto? imágenes? Sí. Mira, dentro de la idea que tenemos y lo que tenemos investigado y analizado del homicidio por placer, el homicidio por placer no empieza una persona matando hoy diciendo qué lindo es matar, empieza como con una droga, un poquito más, nunca te va a saciar, hasta que logran sentir el placer absoluto cuando lo consuman. Esto que estás viendo con los dos autores materiales es lo que le dicen en el mundo de las adicciones, corríjame el doctor, cualquier cosa, el bajón. Cuando a vos se te empieza a ir el efecto, acuden a comer. Es muy habitual. Por eso esto tiene Ya- mucho sentido con... sí. Y acá, doctora, ya tenían 45 A minutos ver, de que espera. sabían, Sí, ¿eh? sí, 45 minutos que ya sabían que lo habían asesinado, ¿eh? Y Porque esto es fíjate. 5:30 y ellos se enteraron 4:46, Sin bañarse, 4:50. se cambian de ropa y se sacan lo que era visible. A la ver, cuando vos sangre. describís esto, cuando decís hemos estado estudiando esto del crimen por placer, Homicidio por el placer. homicidio por placer, ¿lo han estudiado en, digamos, en la legislación comparada, en casos anteriores, en historias anteriores? Con los peritos que nos están asistiendo para toda la parte psicológica, gestual, Lo que para sí, que hay quién como es una el droga líder. que te va Sí. llevando, te va cebando a ver, Pensá, Mónica, ver sufrir a ¿sabés otro que y el llevarlo a la- placer, el matar se relaciona con la misma sensación o placer de tener relaciones sexuales? Entonces, si vos te fijás corporalmente lo que te está diciendo Thompson cuando terminan su hazaña, es justamente un cuerpo satisfecho, exultante. Fíjate cómo se va.
Sí, Fíjate no, la cómo se imagen va. a mí me impresiona muchísimo. De por ahí debemos tener el video de cuando él se está retirando de la escena y deja al chico. Está como empoderado. Claro. No te digo ganador, victorioso, satisfecho. Está sacando Se pecho. parece poco al que aparece después en esta escena. A ver, Enrique, ¿hay algo de esto? ¿De cuál? ¿De qué? De lo que estamos hablando. No, sí, no, yo como pues, profesional te pregunto, ¿qué lectura haces de esto? Y yo creo que el problema, pero bueno, eso ya sería una cosa. Yo creo que el problema es que cuando hay dos lecturas en la realidad. Una, la que yo veo sobre la parte legal, y es obviamente escuchar a abogados, y está bien, hablando sobre comportamientos humanos, creo que es mirar la vida por una rendija, que es interesante, y obviamente de ahí uno recurre a algunas cosas. Ahora, también tiene otra lectura esto. ¿Qué pasa si yo no asesiné, no tuve la conciencia moral de la gravedad del hecho en sí mismo, sino que cumplí con algo, hice algo? Lo que la doctora dice es cierto en algún punto. Si uno pudiese probar esto, hay un fenómeno adictivo en cuanto a la violencia, y acá mismo se dijo el día que vino la doctora. Pero el gran punto es: ¿qué pasa si todo el escenario de lo social que está ocurriendo en este tipo de muchachos tiene que ver con otra estructura en la cual la vida humana, el otro, vale completamente de otra manera? Porque claro, cuando lo leemos desde lo legal, suena raro. Pero ¿y qué hacemos con eso? Supongamos que se corresponden con familias que no le dan valor a la vida o que no les enseñaron. ¿Qué hacemos con eso como sociedad? Y porque mucho con aplicar códigos o estas cosas no hacemos. Hacemos menos. ¿Lo mandamos a las casas? No, espera, es una chicana que me estás haciendo. Pero nosotros tenemos que pensarlo desde el lugar social. ¿Qué hace la sociedad con esto? ¿Y social qué es? ¿Leer todo a través de un código penal? Ese es el tema, Mónica, que es aberrante. ¿Por qué se enojan los padres? ¿Por qué están mal los padres? Porque en realidad le pasa como cualquiera de nosotros. Estamos leyendo en base a códigos, en base a informaciones periodísticas, el sufrimiento de una persona que entiende que mataron, que otros no entendieron cómo mataron. Entendieron cómo mataron, y de golpe el punto es que hacemos explicaciones de tipo legal. Entonces, nosotros mismos no estamos respetando, no nosotros pero acá. a ver, Enrique, no hacemos explicaciones de tipo legal. Hay un chico que fue de vacaciones y murió. Pero perdón, me estás diciendo que me preguntás la explicación desde otro lugar. Trato de darla y me decís, ¿qué hacemos? Entonces, ¿lo mandamos a la casa? No es eso lo que estoy diciendo, Mónica. Estoy tratando de leerlo con una perspectiva un poquito más amplia. Si no te digo, y creo que es homicidio en riña, homicidio preterintencional, homicidio, y listo. Y terminamos ahí. Creo que lo que estoy diciendo es que esa lectura termina siendo tan acotada que, en definitiva, por eso, en general, la gente que no se ocupa de víctimas o que se ocupa solamente de las causas penales no entiende lo que le pasa a la víctima. Los que nos ocupamos de víctimas sí vemos el tema cuando desaparecen las cámaras, cuando desaparecen los abogados, y eso dura muchos años. Y entonces se lee de otra perspectiva. Pero las víctimas aquí, que ya sabemos, estamos sabiendo lo que les pasa, son los padres de Julieta, son los amigos, es la sociedad. Fernando. No? Aparte es la ley, es la ley y el sistema de enjuiciamiento criminal, y en esto discrepo con Enrique, el que le da de alguna manera una salida posible a la víctima. Y ahora, perdón. Porque la víctima necesita una respuesta del Estado. Ahora, perdón. Yo le puedo dar, que necesite una respuesta no significa que le demos a todos la misma respuesta, porque de hecho no se hace así en otras partes. Es decir, no puede ser que a todo lo único que le demos es una respuesta que en qué artículo entra y qué pena va a tener en la cárcel. Bueno, no hablé nada de eso, pero yo un poco yendo a lo que empezó el programa diciendo, estos dos chicos salieron y pensaban los padres de Fernando que eran 10, los padres de Fernando pensaban que eran 11 y entendieron, cuando vieron que Ventura no era, que no era, punto. Esta querella no insistió en nada, porque aparte consideramos que Ventura no debía demostrarlo. Ventura era inocente desde el vamos. No debían haberlo detenido. A la africana le pareció lo mismo. A ver, una locura que lo hayan detenido. Doctora, ¿ustedes están pensando que la justicia está actuando bien y que obviamente hay que tener paciencia y ver si aparecen pruebas para esto? No, te quería posicionar en qué tipo de víctimas son tan
amorosos, tan generosos y tan de ponerse empáticos en el lugar del otro, que no pretenden venganza, no pretenden venganza, ni no que haya pretenden el ni sufrimiento. un solo inocente mal condenado o lo que fuere. Pero vuelvo a algo que decía. Primero Ahora, ellos le dijeron que eran 11, ahora que son 10. Y yo me pregunto, ¿por qué se apuró la fiscal si tenía tiempo hasta el 18? ¿Por qué se apuró la fiscal si tenía prueba pendiente, copiosa, que va a ubicarlos? Porque después te lo va a ubicar, nosotros ya lo tenemos ubicado. ¿Es porque no ha querido ver o porque no tuvo la prueba certera de que la Ustedes imagen ya tienen, a ver, entendí bien, ustedes tienen ubicados en el lugar del hecho a las 10 personas. a Juan Pedro Guarino y a Alejo. Sí, totalmente. Es decir, para ustedes los dos, doctora, perdón. los dos tienen que estar. Estaban en el lugar en tiempo real. Y Valeria, ¿sí? vos Doctora, y Fernando piensan, o Fabián piensan que ¿es una participación necesaria también de esos dos? Es una participación y necesitamos una prueba más, fíjate. Ahí tengo a la criminalista. Hay 2 pruebas que nos faltan que son importantísimas. No solamente si esas huellas hemáticas que hay en la ropa de ellos es de sangre de Fernando, sino además calcular si vino de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo la sangre. Esto es importante. O si otro de los imputados se la limpió en la ropa pero de en la ellos. dinámica de una pelea, ¿qué importancia puede tener que haya venido de abajo hacia arriba? que le pegás o de parado, arriba vos hacia sos abajo? el que pega, Pero ¿de qué manera me pueden decir ustedes que yo puedo estar en una posición estática y recibo la aspersión hemática desde abajo, desde arriba? Mirá, es por imposible favor, doctor, verlo. Escucha. Vas a ver a la criminalista si no te lo explica. Yo estoy parada y pego a Mónica. Vos estás parado al lado mío. No sabías que estoy ¿Parado? ¿Por qué estoy parado? Estoy dando un ejemplo para el tema de abajo. No, pero esto es una situación abajo. muy dinámica. Tan dinámica es que Bueno, en ningún estaban momento... volando. Pero Doctor, ¿en qué estaban momento volando, estábamos recibieron volando los la aspersión imputados. hemática, por Dios? Hay ¿En que como cuando un estaba en el piso, cuando empecinamiento estaba parado? Cuando estaba parado de costado. de querer desvirtuar lo que vemos. Vos lo decís, nuestros Valeria, que yo ojos tengo ven. un empecinamiento en desvirtuar lo que vos estás pretendiendo Es decir. lo que estoy diciendo. Bueno, no lo tengo. Necesitas el gráfico. Te advierto que no lo te tengo. cuento. Es más, trato de ser lo más objetivo que puedo, desde mi absoluto desconocimiento de la Claro, causa, pero por que eso te voy a seguramente vos explicar, tendrás por un eso te iba a conocimiento muy explicar lo que mayor. era Pero la eso no impronta significa de que la me puedas sangre. decir ahora Perdón, pero que la Mónica, aspersión Valeria, viene de te un solo cambio- lugar en una perdón, dinámica Mirá, de una vamos pelea. a, Yo no dije eso. permítanme, Pero bueno. a ver, terminá la Bueno, y idea, quiero redondeá la redondear, idea y ¿viste? seguimos. Para evitar problemas. Y otra cosa que Lo necesitaba que nos estás tratando de decir es que ustedes tienen elementos que Claro, y lo ubican tiene- a lo tiene la Alejo causa Milanés y también. a Juan Pablo Sí. Guarino dentro de la escena. Y faltaba corroborar que fehacientemente eran. Y porque que a van veces a es ir difuso. por que estos dos imputados volver a Su grado de reintroducirlos en las participación. Ahora, grado de perdón, participación. Y algo Para más que fuera, las a ver, marchas- Mónica, doctor. ¿por qué 2 personas no nada que ver? Lo voy a tomar como lo dijo hasta ahora la fiscal, que dijo, no puedo probar que tuvieron algo que ver. No hablaron desde el minuto 1. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, lo que estamos diciendo es acá ayer Nosotros sí hablamos tenemos largamente situados, que no como desde el dice la minuto fiscal. 1 había dentro de este grupo de jóvenes una suerte de pacto de ¿sí? silencio, de Pero entonces, omertá, como o no, quieran o todos. simplemente no querían decir nada. Porque ese es el derecho que tienen ellos, Sí, Mónica, por Está Dios. claro, pero a ver. Obvio, pero no vas a lo- pasarte todos esos días y vos justo no tenías nada que ver. Quiero Y poder preguntar- decir, pero como quiero dijo el tío, preguntar- estaba Entonces en el la derecho casa. no es tal. Entonces- si Estaba en soy la casa. inocente tengo la obligación de hablar. Entonces, Valeria, No, de decir, mire, se Mónica. equivocaron, Doctora, por lo perdón, menos entonces, eso lo prevé. si Guarino y Milanesi Ventura lo están hizo. ubicados en la zona, pero no pegaron ni intentaron que los amigos de Fernando entrasen a defenderlo, como si hicieron, por ejemplo, Benicelli, la imputación sería otra. Tal vez estamos hablando de Una encubrimiento. complicidad. Encubrimiento. Mira, Estamos encubrimiento, 100% seguros de que incitación a la- estamos 100% seguros de que no evitaron No. que estamos 100% Estoy seguros que no contestando las evitaron que nadie. preguntas, Por eso. Pero sí los No, tenemos ubicados. Podemos mirarlo acá, No es- pasando por debajo del toldo, son 9. Cuando están en la vereda vistos de enfrente, Bueno, son 10. yendo A ese- ver, te yendo- pregunto, tengo una pregunta aquí. Tenemos 2 coautores y una cantidad de partícipes necesarios. Hay necesarios y secundarios. Bueno, ¿qué serían? ¿Dónde entra el partícipe secundario? Bueno, Por ejemplo, ficcionalicemos cómo actuaría en esta escena un partícipe secundario. el autor o el coautor ponen manos sobre el hecho, tienen algo que los abogados llamamos dominio del hecho. Sí. Los partícipes o cómplices, como se llama en las series de televisión, tienen una participación, valga el término, un poquito más alejada, porque no tienen dominio del hecho, pero en el caso de los partícipes primarios, los partícipes necesarios, si yo abstraigo su rol
en ese hecho, No se comete. ese hecho No se comete. no se comete. Entra el Distinto es amigo a secundario. ayudar, lo separa. Por ejemplo, en este caso, aquellos que evitaron de que Claro. lo puedan ir a auxiliar, Déjenme- que le pegaban a los amigos de Fernando cuando querían ir a defenderlo. Déjenme reparar en esta imagen que está aquí en la pantalla grande, pero que ustedes van a ver a través de la pantalla. Hay un circulito rojo, se ve una silueta de varón. Hay quien ha identificado a esta imagen con la de Juan Pedro Guarino, no sé. ¿Puedo Esto- explicar las limitaciones de cada cosa? Una imagen, una identificación biométrica, incluso tiene muchas limitaciones con la identificación de rostro porque tiene que ver con el pixelado de la imagen Sí, y ahí tiene está que de ver con la espalda, base de además, datos. ¿no? ¿O no? No hay No está de base de frente. No, está datos de frente. corporal. Está de frente de manos Entonces cruzadas. puede ser, pero el margen de error que vos tenés también es grande, entonces no es una prueba para imputar a una persona de suficiente, es un indicio, no tiene carácter de evidencia. Con la sangre lo que creo que ella quiere dar a entender es, vos tenés patrones de mancha de sangre de alta velocidad que corresponde a un proyectil, de mediana velocidad, cuando vos por ejemplo le pegás con un palo, donde le estás dando una cierta velocidad, o una patada te entraría más en baja velocidad. Para que proyecte, la de baja velocidad no se proyecta tanto, entonces tienen que estar muy cerca de la víctima para salpicarse. A eso creo que se está A eso. refiriendo ella. Bueno, ¿esta imagen ustedes la evaluaron? Sí, ¿Es Guarino? la evaluamos, pero ¿sabés con qué No la saben. cruzamos? Además de las otras dos filmaciones que hay, y no se han hecho no se difundieron, es lo que los testigos dicen de la vestimenta. Cuando vos ubicás cierta identidad, no identidad completa de la identificación facial de la que estaba hablando la doctora, sumado a que estaba vestido de la manera que refieren los testigos y vos tenés el serio indicio de que estaba ahí, bueno, es un aporte de que estaba ahí, ¿se entiende? Después, si sumamos manchas o no, porque puede ser que uno no la tenga, guarda. Entonces también hay que ver cuál fue el rol de el antes y el después. Y eso vos Ahora, lo tenés también en el Ahora, boliche. perdón, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Que estamos hablando, los videos, la ¿en qué momento entra el pedido de prisión domiciliaria? ¿Por qué el juez le daría prisión domiciliaria a una persona, por ejemplo, que tiene como pena en expectativa una prisión perpetua y que tiene, evidentemente, los medios como para escapar? Mónica, ¿me dejás ¿En qué decir algo? momento entra la prisión Mónica, ¿me dejás domiciliaria decir en todo algo? esto? A ver, doctora Alarcón. Me causa estupor escuchar que no se dijo acá que eran 10 asesinos. El estudio burlando dijo que eran 10 asesinos. Ahora, las pruebas demuestran, justamente brilló como nunca, esto de que no importa lo que suceda, importan las pruebas. Y veo que acá están buscando la forma de culpar a estos chicos. Lo que hay que decir es que la fiscal trabajó y al día de hoy dijo, señores, se equivocaron, no son 10. No hay un Bueno, pero plan. perdoname, Pero doctor, cuando vos decís eso le que hace acá bien a la tiene- causa. Bueno, Le hace pero bien porque la dejame doctora hablar, Carrera, la doctora pero dejame Carrera terminar porque me es la cuesta entrada hablar, del pero- particular damnificado. Bueno, pero lo Mi que tarea quiero es buscar decir... la Es la tarea prueba. de ella. Pero lo que quiero decir No con esto... obstinarme, no obstinarme, buscarla. No, pero estoy de acuerdo con Y vos. te puedes pero vos- obstinar si querés, si es tu rol. Pero me dejás Pero hasta hace poco eran 10. Yo cuando decía acá que no digan 10 asesinos, digan presuntos. Perdón, y no se perdón, sabe que los 10. Alarcón, A la doctora. espera un poquito, porque esto puede dar lugar a malas interpretaciones. Cuando usted dice acá, se refiere No, me al refiero programa. no, al programa no, estoy hablando de la porque en el doctora. programa tratamos- Pero Mónica, fui en claro el cuando la doctora y el doctor programa, Burlando dijo. momento, si puedo reencauzar este tema y encuadrarlo dentro de un marco, porque si no hablamos de cualquier cosa. En el programa, creo que ninguno de nosotros habló de asesinos, chacales, etcétera, etcétera, y dijo los 10 son asesinos Imputados. chacales. Dijimos, hay 10 personas, 10 jóvenes, 10 chicos, ¿Me 10 dejás explicar, rugbyers en Mónica? la escena del crimen seriamente escuchá lo que yo digo, porque yo le dije, estaba hablando de la doctora y estaba bueno, hablando del pero estudio no, Burlando. está Y ahí dije diciendo acá, acá, no, acá. Yo le voy a dije acá en el La programa. doctora Pero es la está bien, doctora está pero bien. déjeme hablar. Mónica, Pero ¿por Mónica. qué no quieren escuchar? ¿Ya está? ¿Por qué no quieren Ya escuchar? tengo, No, Mónica, ¿por qué no Ahora quieren? voy al pastor. Tengo que, ¿Por qué no tengo quieren que decir escuchar? dos Que esto palabras dicen, de no, Burlando, bueno, espera. tengo que decirlas. Pero ¿por qué no quieren aceptar que, para que no diga acá, que el estudio Burlando dijo que eran 10 asesinos? ¿Quién te dijo que no? Voy a contestarte por qué se dijo. Bueno, pero déjame Y que hablar se dijo otra hijos de vez, puta por eso. también. Bueno, Che, voy vos a te pasar ofendés la para no hablar. mesita porque Pero acá, tengo por esta mesita. No, que tengo las cosas. acá No, un poquito porque es evidente, están pegando Mónica, unos que no, manotazos es tremendos. evidente que no pudieron demostrar que estos dos chicos estaban en la ¿Cómo escena puede de ser? derecho, que tuvieron que ver con el asesinato de Fernando. Ahora, el ojo por ojo, el diente por diente se dejó de lado hace mucho tiempo para dar lugar a la No, justicia. Hoy, quién lo planteó? la fiscal está ¿Quién lo planteando planteó? y allá los ¿Quién lo señores... planteó? No, pero lo ¿Quién lo plantean acá planteó? cuando Ojo vos... por ojo, cuando vos diente por diente. Claro, cuando ¿Quién vos lo decís, planteó? cuando Una vos decís palabra. que alguien es culpable, que es asesino, Ojo por ojo, y después diente al otro por día diente. decís, bueno, no, vamos a hacer caso a lo que dicen los padres de Fernando, porque ahora me parece que no son Doctora asesinos. Alarcón,
La doctora es parte de la escena de la causa, porque la doctora es parte del estudio jurídico. Representa un interés, está bien que lo haga. Representa un interés que es el de los damnificados, Pero me parece de la bien, familia de... pero déjame ver la visión de la otra parte. Yo veo la visión de la otra parte. Ya está, ahora te voy a contestar. Yo veo la visión de la otra parte. Y le digo a la doctora que no diga... No, pero que no diga, doctora, usted hoy, que esto lo perrontea. Bueno, ahora me acepte que todos chicos al día de hoy son más inocentes que nunca. Le damos la palabra a la principio de doctora. inocencia. Pero quiero decir algo. El doctor Burlando dijo no solamente 10 asesinos, 10 residuos escatológicos, sino que también dijo 10 hijos de puta. ¿Y sabes por qué son expresiones para enardecer la sociedad. Son expresiones igual que homicidio, como ustedes lo están tratando de poner hoy. Le estoy hablando al profesor de yoga. Por favor, permítame que yo hable. No te vayas. Homicidio por placer es un título que sacaron ustedes. Planificación es un título que sacaron. Vean las pruebas. No, bueno, ahí están las pruebas. El concurso premeditado lo eligió la fiscalía. La de los periodistas y panelistas, especialistas, es tratar de encuadrar este tema, ver objetivamente que está en la causa, ver qué elementos estos físicos, dichos instrumentales hay. de Burlando, de quien lleva adelante esta querella, es en el marco de haber tenido a los dos padres completamente destruidos y luego de haber visto las imágenes pero y a Milanés y a Guarino le van a pedir perdón porque ustedes dijeron que eran asesinos. Bueno, en ese marco uno puede tener un exabrupto. Sí. Pablo Zapata, todos podemos tener un exabrupto porque la verdad que las imágenes que se han visto, los detalles, las cosas que han trascendido y los videos son tan fuertes, son tan difíciles de comprender, nos desconcierta tanto toda esta situación. Somos padres todos. Pero bueno, Pablo, ¿qué tal? vos lo conociste a Guarino. Sí. Bueno, contanos qué tenés para decir de él. Porque vos viniste acá el otro día y contaste, y me quedó pendiente que antes de ahora, de que volviera a su casa, el papá de Juan Pedro Guarino intentó contactarte. ¿Para qué? ¿Por qué? No, para ofrecerme disculpas ante todo, que me fije bien si él estaba o no. Después me ofreció atención médica, plata si necesitaba para los medicamentos, yo le dije que no había problema, que no me podía retractar de lo que ya había dicho, pero ahora yo tomé una decisión por mi cuenta de dejarlo en incógnita, ¿sí? Hasta llegar a las cámaras, porque yo tengo un reflejo de él, es un 50% de que lo veo y nada, prefiero dejarlo en incógnita. Guarino. A ver, vos estás dudando que la persona que te golpeó a la que era Guarino. Volvés a contar, Pablo, que tuviste 2 situaciones de violencia en las que te sentiste, en la que terminaste lesionado y en la que participaron algunos de estos jóvenes. Exactamente. ¿En cuál de ellas participó Guarino, el supuesto Guarino? En la primera. En la primera. Vos creés que es Guarino, pero ahora te abrís un compás de duda, es lo que nos estás diciendo, ¿entendí bien? Exactamente. No una duda al 100, sino tengo un 50% y un 50%. ¿Vos llevaste el nombre de Guarino a la justicia cuando hiciste la denuncia? No, porque no lo conocía. Al único que conocía era otro chico que es el que yo denuncio. ¿Lo detectaste después? ¿Te encontraste con el padre de Guarino? No. ¿Hablaste por teléfono? No. ¿Y entonces cómo sabes que te quería pedir disculpas? ¿Cómo? Me dijiste recién que te quería... Ah, no, eso fue la charla cuando estaba viniendo a tu programa la vez pasada. Ah, tuviste una charla con él por teléfono. Sí. Perfecto. Bueno, Nacho, ¿cómo están las cosas en Zárate, Nacho? Sí, Mónica. Sí, contanos. Acá estamos atentos, van llegando algunos vecinos. La realidad es que el recibimiento acá a Juan Pedro Guarino fue en buenos términos, los conocen de hace muchos años. Es distinta la situación, como les decía, en la ciudad de Zárate. Pero quiero agregarles también información que nos llega aquí a nuestro teléfono, a nuestra producción. Información de último momento que tiene que ver también y va un poco aclarando cómo fue el accionar de estos chicos después del asesinato de Fernando, ¿no? Hablábamos de que fueron a comer al McDonald's, de que se cambiaron la ropa. Bueno, también lo primero que hicieron fue mentirle a la policía en la cara. Tenemos un video que ustedes saben de estos chicos cuando fueron frenados por las policías en el mercado chino. Bueno, tengo la declaración para compartir con ustedes, Mónica, de un agente policial que dio la voz de alto, que los entrevistó, que les dijo, que les habló, les preguntó por la pelea. Quiero leerlo textual para que ustedes se den cuenta cómo fue que le mintieron a este agente policial, cómo le mintieron. Lamentablemente este agente no estuvo lo suficientemente astuto para poder en ese momento vincularlos.
Lo quiero leer de manera textual y entendemos qué fue lo que pasó. Dice este agente policial: nos encontrábamos apostados cubriendo el servicio justo enfrente del Lebric. Mónica. Siendo aproximadamente las 4:30 horas de la madrugada, fuimos requeridos por el público en general debido a que se había suscitado un disturbio sobre el paseo 102 en avenida 3 y 4. Ahí cuenta entonces que estaban en la puerta del boliche, que van a la vuelta para tratar de frenar la otra pelea que estaba sucediendo, y cuando vuelven encontramos un chico tirado en el piso con mucha gente alrededor. Todos gritaban, era un alboroto, y nos señalaban que el grupo que lo había agredido se iba en dirección a la calle Buenos Aires y hacia el bosque. Y ahí les dieron algunas descripciones, Mónica. Quiero leerte bien las descripciones que le dieron los amigos de Fernando y los que estaban ahí como testigos de la brutal golpiza. Decían, uno tenía una camisa blanca con la boca con sangre, otro con rastas y otro con una remera o camisa negra. Así dice el agente policial. Con dos compañeros cruzaron la avenida Buenos Aires y ahí ven entonces a un grupo de 4 o 5 chicos que eran los que caminaban con total normalidad hacia la dirección del bosque. Le dieron la voz de alto, indicándoles que se trasladaran a la altura del supermercado chino donde había más luz. Acataron la orden y ahí agrega, quiero que vayan repasando mientras leo esto el video, ese video donde se ve que los ponen contra la pared. El agente policial dice, les dijimos que se dieran vuelta en contra de los vidrios del supermercado, por eso hay algunos de ellos de espalda. Dan cuenta del aviso de la policía, se ponen de espalda. Ahí mismo dice el agente policial, miramos que no tenían ningún elemento que pusiera en riesgo nuestra seguridad, y con respecto a la descripción física vimos que tenían entre 18 y 20 años de edad. Dice que no les vio en ese momento lesiones ni manchas de sangre, que no estaba el de remera negra entre ellos, ahí entendemos que se refería a Thompson. Y ahora quiero leerte con detenimiento cuál fue el diálogo, qué fue lo que le dijeron estos chicos después de haber dejado sin vida y ensangrentado a Fernando ahí tirado en la calle. Cuando lo frena la policía, les pregunta directamente a ellos ahí en ese momento sobre la pelea que había ocurrido a unos metros del lugar, y dice textual, ellos nos dijeron muy tranquilos que ellos no tenían nada que ver con eso. Agrega que no los notó que hayan estado alcoholizados, hablaban muy tranquilos, no se los veía nerviosos. Y ahí entonces pensaron que no eran las personas que buscaban. Acá se responde el interrogante, lo que veníamos charlando estos días. ¿Por qué esa policía, por qué esos agentes los dejaron seguir su camino? Los entrevistaron y les dijeron, ¿tienen ustedes algo que ver con esa pelea? Y les respondieron, no, nada que ver. Actuaron de manera normal, tranquila, se escondían la sangre, las manos ensangrentadas en los bolsillos. También uno de ellos se chupaba los dedos y les mentían en la cara. Luego se fueron a la casa. Y quiero también leer la declaración de otro agente que decía algo que realmente es impresionante. Dice, sí. Ahora, perdón, una acotación con esto que decía. Es insólito cómo 4 o 5 chicos de 20 años que venían de matar a Fernando de una golpiza, engañan tan fácil a la policía, se dieron vuelta, se metió la mano en el bolsillo. Es más, ahí lo que leía Nacho, le dice, ¿ustedes fueron? No, nosotros no fuimos. Ah, bueno, siga, no hay problema. Bastante fácil de engañar a los policías. Y ahora, por lo menos por lo que se lee la declaración. Policía engañada por 5 chicos y policía que no estuvo donde tenía que estar. Volvemos a lo mismo, si esa policía estaba en la puerta del boliche, seguramente hoy Fernando estuviera con vida, porque esta pelea se podría haber terminado apenas intervenían estos agentes policiales. Quiero leerte lo que dice otro agente policial, que los encuentra estos 5 jóvenes parados hablando frente al supermercado. Ahí entonces se acercan a ese grupo de jóvenes y dice que la actitud entre ellos era normal, que no presentaban signos de haber participado en la pelea frente al boliche y que no vieron nada. Nos contaron que no vieron nada, por eso decidieron que sigan su camino. A ver, fíjate entonces, ya estos chicos iban preparando, ya estos rugbyers habían dejado inconsciente, lo habían golpeado brutalmente a Fernando, le mintieron en la cara a la policía, se fueron a la casa, se cambiaron, fueron a comer al local de comidas rápidas, luego fueron a la casa. Cuando llegó la policía entendemos que ellos mismos, para colmo, incriminaron a Ventura a un inocente, Mónica. Déjame, para un poquito ahí, vamos conociendo más detalles. Está con nosotros aquí Adrián Aquino, que es pastor evangélico, trabaja dentro de las cárceles, tiene experiencia en... ¿Cómo se planta frente a esta historia, frente a víctimas y victimarios? Y los que han quedado en esa zona gris
próxima a quedar fuera de la causa, pero a quien todo el mundo cree estar ubicando adentro. Buenas tardes, gracias por invitarme. La realidad es la siguiente. Cuando hablamos del tratamiento que nosotros brindamos como pastores por medio del servicio de las iglesias evangélicas, no discriminamos. El mensaje va dirigido a todos. Recién dijo algo el doctor que tiene que ver con lo que nosotros usamos como tratamiento, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros creemos que el mensaje de arrepentimiento le sirve a todos. Ahora, los niveles de error son diferentes. Se decía la semana pasada y el debate era que cuando salgan de la estación donde están detenidos, pasen a un pabellón cristiano evangélico, ¿sí? Y desde ahí, que ellos estaban buscando en la alcaldía pidieron espiritual como ayuda, una manera de ir a parar. Ahora bien, pidieron ayuda espiritual. Ahora la ayuda espiritual se entiende por medio de dos temas. Por un lado, es decir, yo quiero ayuda espiritual porque quiero esa protección o convivir con la gente que está en ese entorno porque tiene normas y comportamientos que me generan a mí un bienestar. Por otro lado está el decir, yo quiero el tratamiento que brindan. No sé si estoy siendo claro. La idea es la siguiente. Hablaban recién acerca de estos dos chicos que terminaron de matar y se fueron a comer. ¿Sí? Nosotros trabajamos sobre personas que tienen esos comportamientos. Eso es sadismo. El sadismo dice, siento placer del dolor del otro. Por eso lo relacionaba la doctora con el sexo. Ahora, note porque acá, desde esto nace una respuesta. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos preguntado cómo pudo haber violado a esa nena? ¿Cómo pudo? El sadismo es un trastorno psíquico que dice que siento placer no cuando la otra persona siente placer, sino cuando la otra persona sufre. Está bien, pero... ¿Se entiende, no? Sí. A lo que voy a lo siguiente. Niveles de error, ¿correcto? Ellos necesitan, porque ahora pidieron ayuda espiritual, ¿sí? Se dijo la semana pasada que esta ayuda espiritual que le podía llegar a venir, venía por medio de los pabellones evangélicos. Y se decía también que los evangélicos refugiaban. Nosotros brindamos un tratamiento, nosotros no refugiamos ni tampoco somos la religión exclusiva. Una cosa es tratamiento psicológico, psiquiátrico y otra es ayuda espiritual. Son ¿Ellos dos qué cosas pidieron? diferentes. Una pidieron cosa ayuda espiritual. Me ahora, parece la que ayuda un pastor da ayuda espiritual. Ahora, no tratamiento Mónica, psicológico. nota esto, la ayuda espiritual que ellos pueden llegar a recibir si están en un lugar como en el que están o en el que van a ser derivados, es de la Iglesia Cristiana Evangélica. La Iglesia Cristiana Evangélica no es la religión exclusiva de gente que comete estos ilícitos. La religión evangélica transmite un mensaje que le sirve a todos. Le van a dar una ayuda espiritual. La ayuda psicológica, psiquiátrica, se la tendrá que dar un profesional de la salud. Por supuesto, nosotros somos profesionales en el área espiritual. Bueno, ahora, ¿por qué te digo esto, Mónica? Quiero aclarar esto. ¿Me dejas un minuto que aclaro esto? Hablamos de arrepentimiento. Sí. El término arrepentimiento significa cambio de mentalidad. El primer mensaje que Jesús habló y no discriminó, no dijo, ¿vos qué hiciste? ¿Vos estás condenado? ¿Vos por qué estás acá? Jesús dijo, arrepentíos. A ver, suena fuerte si no se entiende el término. ¿Sabes qué es arrepentirte? Es reconocer el error. Está bien. Reconocer que te equivocaste. Ya volvemos. Y ahí viene el perdón. Y ahí viene la paz interior, así tengas que cumplir una condena, porque la realidad es que están las leyes terrenales para que uno pueda cumplir. El mensaje evangélico no es para refugiar, es para dar un tratamiento. Lo digo porque se estuvo diciendo la semana pasada, de hecho acá, que los evangélicos esto, que los evangélicos el otro, hay de todo en todos lados. Para pasarla bien, sino para reencontrarse consigo mismo y en principio arrepentirse. Sería bueno que se acerquen. Y estos dos que quedaron libres, ¿sí? Sería bueno que la familia los lleve a recibir ayuda espiritual y que vayan a una iglesia cristiana evangélica, porque tenemos mucha gente que hizo el católicos irán a una iglesia católica. Exactamente, si pero son yo quiero judíos irán a la sinagoga, Mónica, quiero aclarar esto, tengan que ir. porque la gente piensa que la religión evangélica es exclusiva para la gente que comete ilícitos. Tenemos famosos, acá en varias oportunidades dijimos la labor que hacen los hombres de Dios en las unidades carcelarias. Sí, eso lo sé también. No, voy a un caso exclusivo, voy a un caso puntual. Los abogados penalistas lo sabemos, pero ahora estamos en el otro tema. Es muy impresionante, Mónica, leer la serie de chats que tuvieron los rugbyers posteriores a asesinar a Fernando. Nosotros hemos puesto uno atrás del otro, según la hora que tenía cada uno de esos chats, y leerlos
genera una indignación absoluta. Por eso les pido que presten mucha atención, porque vamos a hacer el repaso de cada uno de los mensajes. 4:46, hacía apenas algunos segundos nada más que Fernando había sido asesinado. Lucas Pertossi, estos son audios que están transcritos a la causa, audios. Estoy yendo a la casa, vengan, dice Lucas Pertossi. Estoy buscando a este Ciro que es medio pajero, dice. Me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigos. Es más lolo este Ciro, lo estoy leyendo textual, 4:55. Y después viene este mensaje tan fuerte porque Lucas Pertossi vuelve a la escena del crimen y les deja en audio al resto de sus amigos. Estoy acá cerca de donde está el pibe. El pibe es Fernando. Y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó, dice. Algunos segundos más tarde, el propio Lucas Pertossi manda otro audio donde dice, estamos esperando ahí, tarado, le dice a otro de sus amigos. Ciro Pertossi le dice el primo que está yendo, ahí estamos yendo, ahora vamos a la casa, ahora estamos acá a la vuelta, ahora vamos. Y acá viene el mensaje tan fuerte que decíamos el otro día. Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Ahí me paro y voy a retomar esta información que dábamos al comienzo del programa de que se está pensando que el doctor Tomei, Hugo Tomei, el que representa a los que están detenidos, pediría el jueves, entiendo, que si se confirman las prisiones preventivas sean a nivel domiciliario. Cumplan la prisión, el arresto hasta el juicio a nivel domiciliario. Es difícil dar una domiciliaria a gente que ha intentado evadir, que ha mentido en el camino hacia la detención. Bueno, no hay que confundir la excarcelación, que exige que no haya riesgo procesal. No estoy hablando de los excarcelados, claro. Estoy hablando de los que están detenidos que, como deberían dejar la alcaldía donde se encuentran ni otro lugar, eso es conflictivo, probablemente el abogado pida que cumplan... Se morigere de alguna manera, se baje la intensidad, si ustedes quieren el término. Eso va a generar, yo esto lo digo como cosa mía, me parece que va a generar un impacto social muy fuerte si después de ver todo esto los mandan a esperar a yo casa, creo que no tienen ninguna chance. No creo que tengan muchas chances de obtener ninguna morigeración, por lo menos no en este 168. Pero no solo por la conmoción social, sino porque hay algunas herramientas que el juez pondera, la posibilidad de que se escapen. Sí, no tanto como en una excarcelación. Esto es una prisión domiciliaria, una prisión morigerada. Pero sería con una tobillera electrónica, por ejemplo. Sería con algún método de sujeción, algún método de control, puede ser una tobillera, puede ser una muñequera, puede ser un control de alguna otra naturaleza, con una visita. Ojo, que no sorprenda que el jueves también la defensa pida algo más que la posibilidad de que los 8 imputados estén en su casa. Algo más la excarcelación de más de 2 de ellos. Recordemos que Tomei había dicho que eran 6 los que no estaban, ¿no? No estaban implicados. O sea, eso reduce a 4 a los que están directamente implicados en esto. Es cierto todo a ver, esto, pero ¿sabes doctora Carrera, no se me distraiga con el me está escribiendo Améndola. Ahí voy. Bueno, a ver, Ricardo. Sí. Hay una duda que me parece que es esencial a esta altura del partido. Primero, todo lo que se diga es provisorio, no acá en tribunales. Todo es provisorio. Ese es un tema. El otro tema es, yo no conozco cuál es la defensa. ¿Cuál es la defensa del doctor Tomei? No se sabe. No se sabe si su defensa es estaban en la luna, no estaban en la tierra, si su defensa es no tuvieron intención, si su defensa es en realidad pegaron 2 y los demás estaban ocupados en agarrársela con los amigos de la víctima, no pegó ninguno, no se sabe cuál es su defensa. Bueno, la tiene muy difícil porque se ha visto tanto de la escena, de todo de la escena sí, y de aquellos que golpearon a Fernando también, o sea, de Thompson y de Ciro Pertossi. De lo que pasó después, de los dos. Y de la casa. De todas maneras, todas estas cuestiones, por ejemplo, a las 4:48, Pertossi y Lucas no sabía que Fernando estaba muerto, porque el caducó vino después, a las 4:55. O sea, 4:48 no sabía. Con lo cual, el abogado defensor bien puede decir, no sabían que estaba muerto. Es más, no tenían ni siquiera intención de matarlo. Pero con todo lo que hicieron, es que no lo hicieron todos. Pero, Ricardo, yo te digo esto nada más. Ponete vos en la situación de los papás de esos otros chicos que están convencidos que sus hijos no pusieron mano sobre Fernando y sus hijos no han dicho nada aún. Como decía recién la doctora Carrera, por eso te decía que por no el sé cuál amor es la de Dios, defensa. esa defensa, yo sin opinar, por Dios,
en cuanto a lo No, vos profesional, tenés- porque no, yo está tengo bien. una posición ética Obviamente. obligatoria por mi condición de abogado y más afuera de una causa, ¿no? Pero vos esos defenderías chicos a tienen 10 que... personas en igualdad de condiciones. No están en igualdad No quiero de opinar sobre esta causa, pero para mí es una Te locura. pongo un hipotético. La estrategia del doctor Tomei fue brillante. Ya lo dije una vez. Fue la ronda del desconocimiento. Consiguió con eso que 2 chicos queden libres y 4 más que van a tener que ver cómo hacen para dejarlo detenido. Esta es la realidad, fue brillante. Ustedes dicen acá, hay un pacto de silencio. No, hay una estrategia del Alarcón, abogado ¿sabés lo que tiene tienen que todos los hacer? derechos. Tienen que darle tiene todo el un derecho. poquitito de posibilidad de escribir a los jueces en el futuro y no lo están haciendo. Pero eso no le están dando vos ni un poquito te contradecís, de te escribir. contradecís Acá hay No, 2 o 3 acá, personas. te contradecís la con lo defensa del doctor Tomei, yo no sé, no me voy a poner en los aspectos procesales. La verdad que el hecho de que los 2 chicos estuvieran afuera, con los que hay una relación familiar, etcétera, la gente genera toda una suspicacia. Toda una suspicacia. Pero Mónica, Entonces, el fiscal no ve eso y el juez no lo va a ver tampoco. El juez lo que vio es que hay 2 chicos que no hay pruebas para tenerlo detenido. Y si hay el juez ahora, o en este proceso, hay 4 que no van a quedar detenidos, no lo van a tener. No, bueno, por eso. No. Pero el fiscal no lo escuchó la querella. No, lo que va a decir la querella es que va a fue garantía, y fue garantía le dio. La escuchamos. Bueno, 2 cosas importantes. Siempre lo repetimos, pero es importante decirlo de una vez más. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y lo segundo, todos tenemos derecho a callar y no declarar en indagatoria. Pero la experiencia hace ver que hay veces que uno tiene que exteriorizarle al juez, si bien no tiene que demostrar, exteriorizarle qué sucedió, darle su versión de los hechos, porque si no, corre el riesgo de que el juez diga, bueno, 1 más 1 más 1, listo, cámara, sangre y los WhatsApp, listo, los meto a todos, ¿se entiende? También es Y llamativa. ojo, que acá lo estoy haciendo como si yo dijera en contra de mi estrategia. Es cierto Deberían hablar, que al como estar estos chicos, los padres van a decirle un día a Tomei, no que hizo una brillante estrategia, le van a decir, ¿cómo recupero lo que sufrieron estos 2 pibes ahí esperando, escuchando los ruidos de la noche, aterrados? Porque no es nada. Realmente pero yo en eso no tiene que ver Tomei. no voy a Lo que hacer una estos chicos lectura. están Una atravesando. Eso no tiene que ver Tomei. Perdón, doctora. Supongamos que esos 2 chicos quedaron por sus amigos atrapados en una situación indeseable, que se encontraron con la agresión, que no pudieron hacer nada, que no pudieron reaccionar, que no pudieron ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Son víctimas también de la situación en Los ese otros caso, también, ¿o no? ¿eh? Mónica, Van a ser perdón. víctimas del Mónica, sistema. perdón. Si Van vos a ves, ser perdón, víctimas del pero, sistema. perdón, Como lo sí, fue perdón, Pero no, si hay- que en este sentido Sí, lo digo, perdón. deberían ir al juez y decirle, mire, yo estaba ahí, pero pasaba esto, si yo me metía podía pasar esto, lo otro, Está bien, no Mónica, sé. pero si vos ves, si vos estás en tu grupo de amigos, si ves que 3, 4, 2, no importa, están matando a patadas a uno. Tratás de y vos disuadirlo. tratás de hacer algo, por Gritás. supuesto. Supongamos que tus Salvo- amigos se fueron. salvo- pero con ese criterio tendría que estar hicieran preso todos los los fines de Patovica. semana. Bueno, quiero ahí decir, está. No, pero con deberían ese hablar y decir criterio qué tenía que estar posición preso los estaban. Patovica, tenía que estar preso ese señor de saco azul, zapatilla blanca, que saben quién es, que está mirando y después entra al boliche nuevo. Tendría que ir preso la policía, todos No, miraban. no, pero todos los que sacaban perdón, fotos, con tu Alarcón, no, criterio pero tienen después que ir fueron y presos esa ayudaron. gente. No es así. Acá hay que demostrar que vos tuviste intención de matarlo o que fuiste uno de los que ayudó a que lo maten. Y bueno, y si no hay pruebas, ¿por qué lo vas a dejar preso? ¿Por qué te empecinás que lo van a dejar preso? ¿Cómo que no hay pruebas si hay testimonios que dicen que había amigos de... Pero de- vos había- pensás que la estaba- fiscal, Parque vos Los Reyes no lo pensás que la dejaba. fiscal lo va a liberar Doctor, porque sí, con hay esta videos, presión hay mediática y videos, social. a ver, vamos a Bueno, recordar. pero me parece muy Y bien bueno, porque no no hay presión pruebas. mediática. Sí hay presión No hay mediática y presión social. mediática. El estudio ¿Cómo no? burlando, para no decir acá de Valeria, vuelta, dice que perdoname, había 10 pero asesinos. ¿Sí? En ¿No una es presión causa que eso? está tanto No hay- en los medios como esta. Van a esto es, pensar, pero no es presión. Anoche liberaron. No, pero por supuesto, Ayer, pero perdón. recordemos que la fiscal, el fiscal general, el juez de garantía, incluso el procurador Contegrán tienen mujer, tienen hijos que van al colegio, tienen compañeros de los chicos que hablan, ¿cómo es este asunto? Son Sí. personas como nosotros. Claro que hay presión mediática y que muchas veces ¿hay están presión condicionados. mediática o hay una conmoción social frente a hechos que están visibles para todos Las a dos través de los cosas, medios? Mónica, Son las dos dos cosas cosas, las dos diferentes. cosas, pero de ahí a que Son queden dos los cosas 10. Pero yo te lo dije Si no, la no vez se pasada, las explica dos cosas Ventura son preso ciertas. 3 Si días. no, parece que los medios estamos enjuiciando. Mónica, Los medios estamos hay cuatro contando chicos, una hay cuatro historia que chicos. está plasmada Pero- en videos, en chats, Pero no, eso en no se discute, documentación Pero no, Mónica, digital. Mónica, no discute, es hay así. cuatro- Perdóname que te contradiga, Mónica, pero no es así. ¿Qué Los no, medios que no no es estamos así? contando una historia que surge de la sociedad. Nosotros nos movemos con otros parámetros.
parámetros, y digo nosotros porque ahora estoy en un medio, pero la verdad es que esto es un hecho que ha muerto un chico en un boliche, por Dios, una locura, pero pasa constantemente. Y nosotros nos dedicamos a este caso en particular porque nos sirve, porque nos entusiasma, porque nos gusta la discusión, lo que sea. Pero la verdad es que no es un hecho normal. Tiene particularidades que lo hacen diferente a otros. La primera particularidad que tiene es que llegó al estado de conocimiento público, porque hay otros hechos que no llegan al estado de conocimiento ocurrieron público. dos casos, Perdón. Mónica, ¿Y saben por qué no llegan? Porque a lo mejor los actores viven en la exclusión. Entonces no llegan a los medios. Claro, esto la llamó la víctima y atención. los victimarios. Ahora. En este caso estamos hablando de personas que tienen características dadas. Y sus padres, en el caso de la víctima, los amigos, los que lo rodean, lo hacen público porque la indignación es enorme y porque tienen las herramientas Mónica, para llegar a los me deja medios decir- y denunciar. A eso voy, pero hay una presión mediática. Esto no es un invento Pero hay de los una presión medios. mediática. Mónica, pero por ese solo hecho, lo tienen que detener a los 10. Si no hay prueba, insisto, si no hay Mónica, prueba, ¿por qué lo van a vamos a volver detener? al tema Bueno. medios, por favor, un segundo, que esto es algo que nos debemos todos. Que este caso va a ser estudiado a futuro como qué pasó en la sociedad, que todos sentimos algún grado de empatía para seguirlo minuto a minuto, eso también nosotros nos lo debemos, ¿no es cierto? Mira, eso llegó por te voy a algún decir momento. algo. Hubo casos, y acá me parecería interesante que está Ricardo con nosotros, que marcaron puntos de inflexión en la María Argentina. Soledad, el caso de Carrasco. María Soledad Morales, el caso de Carrasco, el Candela. caso de Ángeles Rawson. ¿Por qué? Si nos paramos en cada uno de ellos, vamos a ver elementos donde el caso expone una aberración que excede al caso, una aberración social. María Soledad Morales, los hijos del poder. Ángeles Rawson, adentro de su casa, donde se supone que estaba protegida. Ahí muere y de ahí la descartan. Y el otro caso que dijimos, Lucas Carrasco haciendo el Todos servicio son militar hijos. obligatorio. Hay un Perdón, tema, Carrasco. me parece que es muy interesante el debate porque hay dos visiones diferentes. Yo creo, con 30 y pico de años de experiencia, no me gusta hablar de la cantidad de años de experiencia, pero tengo muchos años en esto, que los medios de difusión no han influido en ningún caso. En ningún caso han influido. Al contrario, después de que pasen los meses, nos vamos a dar cuenta que este funcionario y aquel otro funcionario y este de más acá cometieron errores o no cometieron errores. Pero nosotros no hacemos más que reflejar lo que está ocurriendo con un caso de interés público. Hay muchos casos de interés público, por eso el periodismo tiene un arma en su mano, que es la edición. Nosotros editamos, elegimos. ¿Por qué? De acuerdo a diferentes criterios. Pero esto es un reflejo de lo que está pasando con muchos chicos, con muchos boliches, con mucha diversión, con mucho alcohol, etcétera, etcétera. Nosotros no influimos. Si influyéramos, estarían los 10 adentro. Si influyéramos, estarían los 10 afuera. No, las cosas se van dando de acuerdo con los criterios de aquellos que operan la cuestión judicial. No coincido ni un poquito, No, Ricardo, no, perdóname. para nada, No puedo Canaletti. coincidir ni un poquito porque en mi propio estudio jurídico, el cliente que me viene a ver me dice, doctor, si esto surge algo en los medios, yo le pido que su defensa sea, o su representación de intereses, sea tanto en los tribunales como en los medios de televisión. Se equivoca. Porque esto condiciona. Se equivoca. Condiciona. Se equivoca. Eso es lo que me estás diciendo vos, que todos los jueces son inmorales. No, Canaletti, pero Canaletti, No, son personas. que todos los jueces Que son son personas. inmorales. ¿Puedo dar un personas. ejemplo polémico? No, el hecho de que sea... Mirá, Víctor Hugo lo decía, el juez es más que un hombre. No es así. Se equivocó Víctor Hugo de la A a la Bueno, Z. se equivocó Los jueces son Víctor Hugo. operadores técnicos. Se equivocó Víctor Nada Hugo. más que operadores técnicos. Canaletti, pensá en Ángeles Rawson, si hubiese sido por la televisión, estaría preso Patoski. Y no fue así. ¿Es así o no? Mónica, me Pero dejás por decir algo supuesto. Yo para polémico. decir algo actual. Me dejás decir algo polémico. No estoy con- no si estoy no de fuera, acuerdo. si no Bueno, fuera entonces. así, si no fuera como ustedes dicen, el estudio Burlando defiende a una notoria persona y él se enojaba porque en los medios o porque en el teatro lo criticaban y decía, no, basta, que vayan a la justicia. Ahora dice al revés. Mirá si es importante los medios. Ahora lo ve al revés. A ver, Mónica, disculpame. los medios han cumplido a lo largo de las últimas décadas funciones muy fuertes en relación a la exposición de hechos graves delictivos, tanto en el ámbito de la corrupción económica y la corrupción política, como en los ámbitos relacionados con los crímenes de este tipo. Exponiendo, mostrando y siguiendo los casos.
algunos casos han generado una enorme conmoción. ¿Por qué? Porque en sí mismos expresaban, insisto, algunas aberraciones sociales. Cuando aparece este caso, el 18 de enero, yo les quiero recordar a todos ustedes, y incluyo en esto a la gente de la producción, que veníamos hablando y mostrando en las pantallas golpizas, controles en las playas, un montón de situaciones. La muerte de Fernando es la crónica de una muerte anunciada. Se veía venir. El sistema no pudo hacer nada para impedir que esto pasara, como no va a hacer nada para impedir que probablemente en las próximas semanas haya otros casos. Mónica, discúlpame. Por eso explota este tema y ¿te puedo aportar algo? ¿Te puedo aportar algo? Social. La idea es prevenir. Repito, ¿no nos sentimos todos con un nivel de culpa por no hacer nada ante estos casos? Hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento produce, me siento mal por haber hecho algo malo, pero me siento mal por no haber hecho algo bueno. ¿Se entiende eso? Pero nosotros que tenemos Pero, pastor, que ver no digo que podemos hacer algo todos. A lo que voy es que uno se siente mal delante de lo que estamos viviendo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo cooperar? Acá hay un gran problema, que la previa es el alcohol y la droga moneda corriente en los chicos. Este es el problema. De lo que veníamos conversando del programa, a mí en lo personal me queda una pregunta y se las extiendo a todos porque me quedó picando ese tema. ¿Por qué razón este caso, si es como dicen que hubo 40 chicos muertos en circunstancias similares durante el transcurso del 2019 en distintos boliches y lugares, en provincias, en el conurbano? No me consta, pero se ha dicho. Lo dijo Berni. Lo dijo Berni, creo, ¿no? Sí. Berni lo dijo. Berni lo dijo. Acá. ¿Por qué este caso nos genera la conmoción que nos genera? ¿Por qué los medios quedamos atrapados en el conocimiento de este caso, en el desarrollo, en contarlo con todos sus detalles? ¿Por qué la gente nos pide saber qué pasa con esto y cómo termina? Porque la verdad yo ayer me pasé respondiendo preguntas por la calle, fuera de cámara, de ¿por qué los liberaron? ¿Es cierto que los liberaron? ¿No tenían la culpa que los liberaron? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que este caso? A ver, se lo pregunto primero a Ricardo. ¿Por qué crees que este caso lo podemos hoy ya emparentar con el caso de Ángeles Rauso, María Soledad Morales? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es muy difícil dar una respuesta a eso, pero digamos que todo confluye. En el caso de María Soledad Morales, lo primero que llamó la atención fue la brutalidad de la agresión al cuerpo. Y acá me parece que ese componente también existe, la brutalidad de la agresión al cuerpo. Eso por un lado. La otra cuestión es esta diferencia de la agresión de personas preparadas para pelear contra alguien que no lo estaba. Y tercero, que hay casos que marcan épocas. Los demás no marcaron una época, hasta que llegó este en particular. El caso de María Soledad Morales también había una diferencia de poder social entre los agresores y la víctima. La víctima señora. Pertenecía a un sector social más vulnerable. Sí, mucho más vulnerable. Y los otros y estaban había, en la zona del poder. ¿Sabés qué, Mónica? Había atropellos anteriores de ese grupo de poder con relación a aquellos más vulnerables. O sea, había historias. Y no estaban las redes, atención, no estaban las redes. Estaban las marchas, estaba la monja Peloni, estaban los medios de comunicación. Claro. Y volteó un gobierno y cambió los paradigmas de la política en las provincias. Exacto. Nosotros pensábamos que, salvando la distancia con este caso, iba a pasar algo parecido con Cromañón. No pasó. No pasó porque las irregularidades en los boliches continúan. Ojalá sí sea un hito, pero vamos a ver. Sí, pero no, mirá, Ricardo, yo fui uno de los primeros querellantes en Cromañón. Sí. Yo apunté directamente los cañones, pero este caso en particular, que estamos ahora, yo entiendo que sí va a marcar un antes y un después. Sí, seguramente va a marcar un antes y un después, porque el propio ministro viajó, ya a los 2 días estaba clausurado el boliche. Claro, por eso decía, Cromañón no lo logró, tal vez sí. Sí. ¿Qué querías decir? Para mí yo tengo ya esbozada una idea de por qué llegó tanto. Yo creo que porque la mayoría de los que nos están viendo y de la población tiene o tuvo un hijo o una hija que se fue de vacaciones solo por primera vez. Y creo que Fernando en un minuto se metió dentro de cada casa. Y entonces la empatía fue temer por los propios. Y también porque cada uno en su casa
tuvo pánico de que los 10 pueda ser uno de ellos. Sí, a mí me parece Mónica. que también aparece en esa imagen, en el local de comidas rápidas, donde ellos van en este tono a buscar su desayuno, su hamburguesa, no sé qué es lo que comieron, causa un estupor. Indignación. Causa una aceptación. Por la Ni tranquilidad. siquiera, yo vos sabés que digo indignación por un lado, pero por otro lado digo desconcierto. Está bien, pero Mónica, no mires este video sin darle el contexto, y reitero esto, de cada fin de semana. Cada fin de semana ellos en Zárate salían al boliche, salían del boliche y buscaban una pelea. Si era de muchos contra pocos, mejor, porque salían victoriosos. Y de esas peleas salían videos que circulaban por todas las redes sociales. Digo, tengamos un contexto. Estos pibes estaban acostumbrados a hacer esto. Por eso hoy planteamos la posibilidad de que no supieran que lo habían matado. Sí que le habían hecho mucho daño porque sabían que habían llamado a la ambulancia. Pero hacer daño no está penalizado. Sí, claramente. Bueno, claramente. está socialmente Mónica, penalizado. Creo que esto trascendió notoriamente porque los padres de Fernando llegaron al alma, llegaron al corazón de la gente. Por eso sería tan importante que esto sea algo bisagra, que de aquí en más, como decía Canaletti, que algunas cosas nos cambiaron, pero que tienen que cambiar, como el tema de los boliches, como el tema de los horarios, del alcohol y la droga. Ojalá que esto sea, porque estoy de acuerdo también con Pampa, que dice que esto pasa todos los fines de semana, solamente que esto está filmado. Yo creo pero que la cobardía, los padres llegaron al alma, pero antes de llegar al alma, lo que nos expresó acá la madre de Fernando y lo que sabemos de su padre, antes de todo eso, nos dejó perplejos que esta gente, insisto, con acceso a alimentación, educación, bienestar, etcétera, etcétera, haga parte de su entretenimiento salir a golpear vida y pero eso, fíjate, como te decía Pampa, este fin de semana dieron una paliza tremenda, esta vez al revés, a un Está rugby. bien, pero eso es lo que te impacta. Claro, esto es lo que nos tenemos que preguntar. Otro bueno, rugby puede se la dio ser, la paliza. No, bueno, no, pero bueno. lo que quiero decir, no, eran 3 personas. Aunque Tres fuera, personas, uno era pero no, rugby, pero no lo quiero centralizar en el rugby, Valeria. Bueno, pero lo nombraste, no marqué pero por lo rugby. nombraste. Ustedes tienen que aceptar que Pero se lo equivocaron. nombraste. Dijeron que se asesinaron 10 personas y ahora son 8. O sea, decí la verdad también, pues no digas rugby. Son Pero ¿por qué en si la para eso provincia. siguen siendo 10? No, pero en la provincia, en todos lados, pasa todos los días. Pero ellos no esto. representan ninguna venganza favor. pública, ellos representan intereses. Pero representan a la pero familia, por entiendo Dios. que sí, pero si todos los días están diciendo que hay 10 asesinos y Pero la yo te lo justicia expliqué encuentra ese hoy, punto. díganme, no, nos equivocamos. Lo que no son pasa, 10. ¿sabe cuál es la diferencia, Alarcón? Que ella aquí está, probablemente deberíamos haberla sentado en otro lugar para No, diferenciarlo, está bien. para hablar de la Querella. tarea que la querella está llevando adelante. Es la posición de una de las partes. Expresa la posición de una de las partes. Y Alarcón está opinando, como opino yo, como opinan los chicos. No, yo opino Cuando desde mi nos apartamos conocimiento, un no poquito de la no conozco el expediente, Moni, y Opinamos lo de- leo, y leí en qué bien, se pero no basó estamos- la prisión preventiva. Yo lo que digo es Pero que... no estamos en los tribunales, estamos en un canal de televisión. Por eso te digo, Somos y la periodistas gente en que su está del otro mayoría, lado los quiere que saber estamos. la opinión diferente a la de la doctora. Y yo creo que ellos, si Mirá estuvieron vos. todos los días diciendo que había 10 personas que eran asesinas, hoy que digan, bueno, me parece que nos equivocamos. Tiene 30 Mónica. segundos el pastor, 30. Sí, me tengo que ir, pero la realidad es que quiero dejar un mensaje que tiene que ver con esto. Y viene también a responder lo que preguntaste. ¿Por qué conmocionó tanto esto? ¿Por qué trasciende tanto? Porque estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de gente que tendría que estar preparándose para hacer un futuro mejor. No se los está educando o formando interiormente como tendrían. Espero que todos los jóvenes que me están escuchando del otro lado traten de buscar ayuda, fuerza interior en la fe, aférrense a la fe. Está bien. Busquen una iglesia donde se predique un mensaje donde hable de la culpa para que ustedes no cometan errores, bajar los niveles de error. Tenemos Ahí muchos están famosos los que dan 30 testimonio. segundos. Lo tenemos a Ricardo Montaner, tenemos Ahí a Juan Luis están Guerra, los tenemos al 30 Puma, segundos. los tenemos a Ahí- todos. ah, Eso tiene que servir como testimonio para que todos los jóvenes de nuestra Argentina abracen una religión, porque en esta religión te dan la Ok. fuerza para que vos Perfecto. puedas Ahí nos abandonar lo que te quedamos, hace ahí mal, nos quedamos. porque la idea es... la Bueno, idea es- podemos respetar los 30 Exacto, segundos. exacto, Sí. porque tenemos que Nosotros acá estamos acompañando una historia que nos compromete a todos, porque como dijimos al principio del programa, es una historia de la vida real, que tiene un costado que tiene que ver, obviamente, con lo jurídico y el camino que va a tener la justicia para ver qué hace con esto, pero además que tiene que ver con muchas emociones, con muchas sensaciones.
La principal es el miedo a que a alguno de los míos le pueda pasar algo parecido a lo que le pasó a Fernando. Probablemente la conmoción de los padres nos ha puesto frente a la conciencia de que es un caso gravísimo. De eso se trata, por eso estamos aquí tratando de contar lo más próximo a la verdad que sea posible. Hasta mañana. Chao.